Bienvenidos amigos míos a un nuevo video de trigonometría. Para ello les he preparado en el día de hoy un problema que consiste en obtener las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados a partir de un hexágono circunscrito en una circunferencia. Es apoyarse de la geometría para obtener los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Para ello vamos a utilizar el siguiente enunciado. Dado un hexágono circunscrito en una circunferencia, determinar con apoyo gráfico las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados, para que tengan la relación que existe entre la geometría clásica y la trigonometría. Hay varios problemas de este tipo. Vamos a utilizar el hexágono para calcular el ángulo de 30 grados. Un hexágono circunscrito, un hexágono que está dentro de una circunferencia. Y hay una relación que existe entre este hexágono y la circunferencia. Ya lo vamos a ver gráficamente. Y uno se aprovecha de esas relaciones para obtener funciones trigonométricas de los ángulos notables de 30 grados. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que ustedes saben que es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a utilizar un triángulo rectángulo, que ustedes saben que el triángulo rectángulo tiene un triángulo que tiene como característica que uno de sus ángulos es de 90 grados. Vamos a utilizar también las características del triángulo isósceles, que ustedes saben que el triángulo isósceles es aquel que tiene los tres lados iguales. Es un triángulo muy particular. Tiene los tres lados iguales y sus tres ángulos internos son de 60 grados. Las funciones trigonométricas fundamentales, principalmente la seno, coseno y tangente. A partir de ellas se puede obtener la secante, la cosecante y la cotangente, que son funciones inversas de las funciones fundamentales. La secante es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa matemática de la tangente. Aquí tenemos un hexágono circunscrito dentro de una circunferencia, ¿verdad? Sabemos que es un hexágono. Aquí tienen el lado 1, que es el lado AB, BC, CD, DE y EF. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados iguales que están dentro de una circunferencia. A cada uno de los vértices de ese hexágono le colocamos una letra mayúscula en azul, como la pueden ver aquí. También, para apoyarnos, colocamos dos líneas rectas en color azul que unen los puntos A, D y los puntos E, B. De esta manera, con estas dos rectas, estamos construyendo dos triángulos. Uno que los vamos a utilizar para hacer nuestra relación. Fíjense que la primera particularidad es que el ángulo que hay entre A o B, el ángulo que hay entre A, O y B, y el ángulo que hay entre E o D es de 60 grados. ¿Ok? Es de 60 grados. Vamos a trazar también una recta desde el punto O, que es el punto central de la circunferencia, que divida en dos partes iguales el segmento AB. Si lo divide en dos partes iguales, quiere decir que si este ángulo es de 60 grados, van a quedar dos ángulos de 30 grados. ¿Ok? Entonces ya saben, ¿por qué dice que es 60 grados? Porque la circunferencia total tiene 360 grados y si está dividido en 6 partes, 360 entre 6 da 60 grados. Por eso es que este ángulo es de 60. ¿Ok? Eso lo dice este enunciado. Es una particularidad gráfica que vamos a utilizar para nosotros resolver el problema. También tenemos que OA, la distancia desde O hasta A, es el radio de la circunferencia. Esa es otra particularidad también que tenemos. La otra es, por supuesto,
que en el caso de un hexágono, cada lado del hexágono es igual al radio de la circunferencia circunscrita, en la que está circunscrito el hexágono. Quiere decir entonces que AM también, este es otro enunciado que lo podemos hacer, AM, como tiramos esta recta dividiendo en dos partes iguales AB, quiere decir que la distancia que hay desde A hasta M es el radio dividido entre 2. ¿Ves? Estamos utilizando, aquí no hemos hecho ningún cálculo, sino solamente sentido común gráfico. Perdón. Disculpen. Ahora vamos a comenzar a utilizar Pitágoras. Fíjense que ahora tenemos un triángulo rectángulo que sería AMO. Ese sería un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo los catetos serían AM y MO. ¿Ok? Entonces queremos determinar, tenemos AO y también tenemos AM. Nos faltaría por determinar OM. Entonces lo despejamos. Se recuerdan que el Pitágoras dice que sería la suma de los cuadrados de los catetos sería igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí dejamos despejado uno de los catetos, que es OM al cuadrado, sería la hipotenusa AO al cuadrado menos AM al cuadrado. Ahora hacemos el despeje o hacemos la sustitución. OM al cuadrado sería igual a ¿qué? OA es igual a R. ¿Lo ven? Al radio al cuadrado. Y AM es el radio entre 2. El radio entre 2 y lo elevamos al cuadrado para utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces ahora hacemos la operación matemática. R sobre 2 al cuadrado es igual a R al cuadrado sobre 4. Después continuamos. OM al cuadrado sería igual, pasamos este 4, multiplica para colocar un solo denominador común, 4 por R al cuadrado, ¿verdad? Sobre 4 menos R al cuadrado. 4R cuadrado menos R cuadrado da 3R cuadrado y aquí queda 4. Ahora le sacamos raíz a OM para dejar a OM solo. Si le sacamos raíz queda R cuadrado, queda R solo, 3 queda como raíz de 3 y 4 queda la raíz de 4 que es 2. Entonces ya tenemos que OM sin el cuadrado será igual a R raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos los tres datos, tenemos AOM, tenemos AMA y tenemos el valor de AO. Ya podemos comenzar a sacar todas las funciones trigonométricas. Comencemos con el seno de 30 grados. El seno de 30 grados sería AM, que es el cateto opuesto al ángulo, dividido entre OA. AM ya vimos, está por acá, es R entre 2. Aquí lo colocamos. Es R entre 2. Y OA es R. Ahora hacemos una regla de doble C. Recuerden, se pone un 1 aquí debajo. Entonces quedaría R por 1 arriba y 2 por R abajo. La R con la R se va. Y el seno de 30 es igual a 1/2. ¿Lo ven? Gráficamente sacamos el seno. Vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno sería OM, esta distancia, entre OA, que es la hipotenusa. OM, ya lo vimos acá, es R raíz de 3 sobre 2. Y OA es el radio. Hacemos igualito una regla de doble C. Recuerden, ponen aquí una rayita imaginaria con un 1 debajo. El 1 multiplica a R raíz de 3 y queda de numerador. Y 2 por R queda de denominador. R con R se va. Y el coseno de 30 queda como raíz de 3 sobre 2. Vámonos con la tangente.
La tangente de 30 grados sería la división entre los dos catetos, entre AM y OM. AM ya sabemos que es R sobre 2. Aquí lo sacamos. Y OM, que lo sacamos aquí, es R raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí los dos se van. El 2 se va con el 2 y queda R en el numerador y R raíz de 3 en el denominador. La R con la R se va y queda 1 sobre raíz de 3. Ya tenemos seno, coseno y tangente. Ahora vamos a sacar la cosecante, la secante y la cotangente, recordando que la cosecante es la inversa de 30 grados. La cosecante, de 30 grados es la inversa del seno de 30 grados. Como el seno de 30 grados es 1/2, la inversa de 1/2 es 2. Ya tenemos la cosecante de 30 grados. La secante de 30 grados es la inversa del coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, quiere decir que la secante de 30 grados sería 2 sobre raíz de 3. Y en el caso de la cotangente de 30 grados es la inversa de la tangente de 30 grados, que es 1 sobre raíz de 3. La inversa sería raíz de 3. Entonces, como ven, hemos podido hacer, sin aplicar ningún truco matemático, sino simplemente utilizando las características gráficas del hexágono circunscrito en una circunferencia, pudimos obtener todas las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Espero que esto les haya gustado. Vamos a dar unos videos más adelante donde vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo y espero que les sea de sumo provecho. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Yo quiero ser electricista del canal y le dan al botón rojo de suscribir. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy feliz día.